Oye País, buenas noches. Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González, como cada noche, para comentar, conversar con ustedes sobre los temas noticiosos que ocurren en el país y en el resto del mundo. El gobierno, no sé por qué se dice que el Partido Revolucionario Moderno, el gobierno fue una iniciativa incluso del propio presidente Luis Abinader, anunciada en varias ocasiones, presentó ante el Consejo Económico y Social, que es el organismo de discusión de temas y de solución de conflictos en República Dominicana, un organismo constitucional creado en la Carta Magna del 2010. Fue colocado ante la discusión de ese foro el tema de eventuales reformas a la Constitución. El foco central que se había hablado de reformas a la Constitución era dirigido inicialmente a establecer una suerte de Procurador General de la República independiente, crear esa figura que no tuviera una dependencia de nombramiento del Poder Ejecutivo, sino de tener una forma de elección, de selección, de puesta en funcionamiento sin que fuera un dependiente del Poder Ejecutivo. Porque actualmente en la Constitución y en el régimen vigente en República Dominicana, régimen institucional, el Procurador General de la República es lo equivalente al Ministro de Justicia. El Ministerio de Justicia, el Ministro de Justicia, el encargado de aplicar la política de justicia del gobierno, la política anticriminal. O sea, criminal no es solamente de crimen de que mataron a una gente, de la comisión de un delito del gobierno. Ese es actualmente lo que es. Si el procurador es independiente o no, dependerá siempre de la resiliencia del procurador que sea designado, de tener su grado de independencia y su grado de acción directamente en la aplicación de normas de justicia, sin que tenga que recibir una llamada de Palacio o del funcionario tal o del presidente del Senado que le llame para decirle hay que hacer esto o aquello, o hay que proceder contra esto o aquello, o no hay que proceder contra esto o aquello, contra fulano o mengano o perencejo. Ese es el grado de independencia. Una persona que tenga su independencia propia, y esto es lo que va en justicia, y esto yo procedo, porque no tiene que ver ni con el partido, ni con el gobierno, ni con la oposición, ni con la gente de la calle. Lo que procede en justicia. Y además de un poder ejecutivo que no le mande papelitos, ni le llame por teléfono, ni diga públicamente hay que buscar a fulano o a perencejo porque yo creo que es un delincuente, y le ponga en el camino esa obligatoriedad. La Procuraduría General de la República, igual que ocurre con el Congreso Nacional, igual que ocurre con el Poder Judicial, igual que ocurre con la Cámara de Cuentas, igual que ocurre con la Junta Central Electoral, que son organismos del Estado independientes del Poder Ejecutivo, independientes entre sí, según el régimen institucional dominicano. Sin embargo, la dependencia económica de todos esos organismos está supeditada a la decisión del Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo es que formula presupuestos. Y no le caen a ellos por porcentaje ni por necesidades, sino por lo que le asigna el Poder Ejecutivo en el presupuesto que manda el Congreso. Todos esos organismos. Entonces, el dinero, los fondos necesarios para la operatividad, es una parte esencial en la eficiencia de un departamento tal o cual de la administración del Estado. Entonces, volvemos a donde comenzamos. Se sometió estas líneas generales para la constitución de un proyecto de reforma constitucional, pero no se quedó solo ahí, se fue más lejos. Se está estructurando, según lo que plantea esto,
la forma de la elección de los jueces que se hace a través del Consejo de la Magistratura y la forma como este Consejo de la Magistratura tiene potestad de actuar cada 3 años, a menos que sea por una razón que tenga que reunirse independientemente, fija o propone fijar en 9 años, el ejercicio de los jueces Suprema Corte, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, que ahora va en forma escalonada, 6, 9, 12 años, y antes de esto era de por vida. Se hablaba de que se tenía que retirar a los 75 años, pero en un momento determinado de por vida, y provocó una discusión constitucional y jurídica en República Dominicana. O sea, hay cambios adicionales a ese cambio tradicional que se plantea sobre el tema del Procurador General de la República. Pero también llega al plano electoral, que ya es el plano político, de lo que se ha hablado, que no se quería meter en eso y que se ha hablado en varias ocasiones de que eso tiene otro matiz, y es la unificación de las elecciones, la eliminación del sistema de arrastre, la eliminación de las elecciones separadas, perdón, me equivoqué, no, la elección de las elecciones separadas, que ahora son, eso sería a partir del 2028, que ahora son el tercer domingo de febrero las municipales y el tercer domingo de mayo las presidenciales y congresuales. Unificar la nueva vez en el tercer domingo del mes de mayo por muchos años fue el 16 de mayo, pero cayó un miércoles, un martes o un lunes, y entonces eso entorpecía la vida laboral. Entonces se estableció tercer domingo del mes de mayo desde las elecciones desde la Constitución del 2010. Después se separaron en el 2016 cuando la reforma, y ahora se pretende unificar de nuevo. O sea, es mucho más amplio de lo que se habló simplemente de una reforma en el ámbito de el mecanismo para crear ese Procurador General independiente, que ha sido de por sí motivo de discusiones y de controversias entre abogados constitucionalistas, entre juristas, en personas de la sociedad civil, y ahora con estos nuevos ingredientes, de seguro será un tema a discutir con bastante amplitud. En el seno del Consejo Económico y Social, esa discusión puede estar más concentrada y llevarse allí para oír diferentes opiniones y buscar un consenso, porque ahí participan todos los partidos políticos o sus representantes, y participan otros sectores de los poderes fácticos del país, los empresarios, la sociedad civil, los medios de comunicación, o sea, la iglesia, o sea, es muy variopinto aquello allí. Entonces, podría agilizarse, no convertirse en una gallera de discusión este tema si se conoce adecuadamente en el Consejo Económico y Social. Pero de que va a ser un tema de discusión, y lo que se está presentando es una propuesta que, vuelvo y digo, yo no sé por qué fue una propuesta del PRM cuando el presidente Luis Abinader había hablado en varias ocasiones de esa propuesta sobre el tema del Procurador General, y el Poder Ejecutivo, el presidente, tiene la potestad de presentar un proyecto en ese sentido. Lo que se presenta y se discute ahora es un proyecto de ley, porque óiganme cómo es la discusión de la reforma constitucional. Se presenta un proyecto de ley a través de una de las cámaras como un proyecto cualquiera, y ese proyecto contiene una convocatoria a la Asamblea Revisora, que la componen todos los senadores y diputados en una sesión directa juntos. Y en ese proyecto de ley se consigna qué es lo que se pretende reformar de la Constitución de la República. Mientras esto sea proyecto de ley, tendrá
puede tener todas las modificaciones, quitar y poner que consideren los legisladores, que consideren los partidos que están representados en el Congreso y que sus legisladores lo aporten. Por mayoría simple se aprueba ese proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y entonces ese proyecto que no puede ser devuelto a las cámaras por el Poder Ejecutivo, ese proyecto ordena la convocatoria dentro de los próximos 15 días después de estar aprobado de la Asamblea Revisora. Y la Asamblea Revisora debe sujetarse a ese proyecto. Debe sujetarse a ese proyecto. Ese es el procedimiento. No se manda directamente a la Asamblea Revisora, a la reunión de las cámaras conjuntas. No, lleva primero el tamiz de cada una de las cámaras y después a la convocatoria, donde hay otra cosa, donde tiene que haber un voto calificado, o sea, 2/3 partes, para hacer las enmiendas a la Constitución. El proyecto no puede quedar sobre la mesa, tiene que ser, cuando se discute en la Asamblea Revisora, comenzar y terminarlo. No puede ser de que vamos a mandarlo a una comisión y aplazarlo para después, para dentro del mes que viene. No. Hay que comenzar, continuar y concluir su aprobación o su rechazo. De eso se trata. Dice el ministro de Interior y Policía, Jesús Yu Vázquez, que las protestas que se han escenificado en algunos momentos, incluso una que se escenificó en San Francisco de Macorís la semana pasada, es un plan motivado por la oposición para intranquilizar al país, que no obedece a reclamos de demandas sociales. Esto es un plan político. Miren, señores, yo no sé si es verdad o si es mentira. Si es cierto o si es falso. Para no decir mentira, ni llamar mentiroso, no pretendo a nadie. Sin embargo, yo creo que la teoría de la conspiración en República Dominicana es cosa del pasado. La oposición política, como lo hacía el PRM en su momento cuando era oposición, se aprovecha de circunstancias, de ese tipo de protestas, por ejemplo, de circunstancias, hace causa común y eso le echa leña al fuego si usted quiere. Pero ya lo de preparar protestas para anarquizar el país con el fin de intranquilizar al gobierno y al país, yo creo que nosotros tenemos pantalones largos y los procesos que se han dado en República Dominicana y se están dando en República Dominicana, yo creo que indican claramente que la teoría de la conspiración no es la realidad. Vámonos al paso, como dice la gente. Vámonos al paso. 3 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, 1.223 infectados, baja la cifra. Ayer eran 1.395 y 4 fallecimientos. Y la positividad está en 16.85, ayer estaba en 21.10. O sea, ciertamente estamos en un proceso de desescalada de los efectos de la pandemia, del rebrote último que comenzó hace un mes y medio más o menos y que llevó a cifras escandalosas como de los primeros tiempos, nueva vez la cantidad de personas infectadas y las personas fallecidas. Y presionó en un momento determinado la capacidad de los hospitales para tratar los temas del coronavirus. Si seguimos en esta tendencia, ojalá que así sea, yo creo que podemos, quizás no todavía lo que ha hecho Nueva York, que decidió que no hay necesidad de usar mascarilla de forma obligatoria en las partes interiores de cualquier comercio, un restaurante, una plaza comercial, una tienda. En los interiores, hasta este momento, usted podía
no usar mascarilla en las calles, en una terraza, en las plazoletas, pero cuando entraba a un lugar cerrado tenía que tener la mascarilla puesta. Eso fue también separado. Una forma de dar indicaciones de que estamos volviendo a los niveles de normalidad y que el coronavirus, si bien es cierto que sigue presente, es una situación que está bajo control sanitario. Creo que en República Dominicana todavía nos falta un poquito para llegar ahí. De hecho, la gente no le ha hecho caso a las prohibiciones y a las restricciones que hay en ese sentido, pero los que sí lo hacemos todavía, lo hacemos porque estamos cumpliendo dentro de un régimen existente de que no se debe estar sin mascarillas y, además de eso, de guardar el distanciamiento y una serie de medidas más. Los que no lo hagan, allá ellos. Esta semana sufrimos la pérdida de nuestro amigo Orlando Gil por su fallecimiento ocurrido la noche del sábado, la noche del domingo. Sufrimos la pérdida de Orlando Gil, recibió cristiana sepultura este martes y motivado por esa pérdida del amigo, del compañero, del miembro de este equipo de Oye País desde su fundación, escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario y la titulé Hasta siempre, amigo. La comparto con ustedes a continuación. Un día de los años 80 recibí una llamada, no habitual en nuestras relaciones de periodistas. Cuídate de los políticos. Te buscan cuando quieren algo de ti. Yo sé lo que te digo. No son amigos ni enemigos, son políticos. Era Orlando Gil, que me aconsejaba en uno de los momentos álgidos de mi polémica pública con Peña Gómez. Otra vez me dijo, nunca te lleves de los titulares, de un párrafo publicado sobre una declaración o un documento. Busca el texto completo y saca tus propias conclusiones antes de escribir de ello. Y en otra ocasión me aconsejó, no te precipites en publicar algo que no has confrontado, que no has comprobado por diferentes fuentes. Pero un día que pase, siempre será mejor lo que escribas y publiques, pues nunca te desmentirán y más te respetarán. Sabios consejos que forman parte del diario accionar en el periodismo. Algo que de paso enseñé y repetí siempre citando al maestro en las aulas universitarias a mis alumnos aspirantes a periodistas. Hoy los comparto con ustedes, con orgullo, satisfacción y agradecimiento. Orlando Gil ha fallecido. No es noticia vieja ni nueva, es un hecho. Sin embargo, el legado que nos ha dejado a los periodistas de vieja data, veteranos, como nos dicen a los que peinamos canas en esta profesión, a la sociedad en general, pero en especial a la clase política, será imperecedero. Orlando, te has ido físicamente, pero vivirás en mi corazón como lo que fuiste, mi gran amigo. Y esto, siguiendo tus consejos, lo he confirmado. Por ello no te digo adiós, te digo hasta siempre, compañero y amigo. El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 3 fallecimientos por COVID-19 y reportó 1.223 casos nuevos de la enfermedad. Salud Pública señaló que los casos activos alcanzaron
los 5.732 con 567.085 registrados y 557.014 pacientes ya recuperados de la enfermedad. A través del boletín 693, la Dirección General de Epidemiología indicó que la positividad diaria bajó de 27.20 a 16.85% y de las últimas 4 semanas de 18.63 a 16.59. El Partido Revolucionario Moderno replantea la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, la unificación de las elecciones, la eliminación del arrastre electoral y la forma y tiempo en que se elegirá a los integrantes de las altas cortes. Esto forma parte de las propuestas para la reforma de la Constitución presentadas por el partido PRM al Consejo Económico y Social para ser discutido. El anteproyecto busca garantizar la independencia del Ministerio Público, robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales, además de hacer más eficientes los procesos de la administración pública y consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales al régimen electoral. El plan piloto con el que se efectuaría la entrega de unos carnet de habitantes fronterizos por parte de la Dirección General de Migración a pequeños comerciantes que participan en los mercados binacionales en la frontera entre Haití y República Dominicana fue suspendida debido a la situación socioeconómica que vive el vecino país. La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó un recurso contencioso presentado por los promotores de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Bávaro con una decisión del Instituto de Aviación Civil IDAC que declaró esta infraestructura lesiva al interés colectivo y ordenó paralizar sus trabajos. Con esta decisión, la tercera en contra del Aeropuerto Internacional de Bávaro en el sistema judicial, se caen los argumentos de ese proyecto al disponer la autoridad judicial la paralización indefinida del mismo. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la economía sigue siendo tema puntual en República Dominicana. Y ustedes ven todo este lío del fideicomiso, el lío de los combustibles y el petróleo. Y precisamente el petróleo es uno de los puntos más serios que tenemos nosotros para enfrentar en esta situación de inflación, de presupuesto ajustado, de tensiones, de demandas de muchos sectores de la sociedad para inversión del gobierno, inversión del Estado. Entonces, sufrimos de este tipo de choques y de impacto como que estamos recibiendo con el tema del petróleo. Y el presidente dijo que si tuviera un Petrocaribe, las cosas serían diferentes. ¿Qué usted opina de eso, don Carlos Cuello? Buenas noches. Muy buenas noches, don Rudy. Mira, Petrocaribe fue una facilidad de financiamiento que nos concedió Venezuela. Venezuela no podía modificar el precio de los combustibles. Nunca, claro. Sin embargo, fue de mucha ayuda porque nos permitía financiar hasta un 30%
Y podía llegar hasta más, podía llegar hasta un 100%, si mal no recuerdo, pero después de los $50. Después de los $50. O sea que si no subía de ahí, no había esa posibilidad de financiamiento. Pero además, Venezuela lo más que llegó a suplir no fue un 30 o un 40% del consumo de petróleo. Sí, porque nosotros el flujo grande de petróleo no venía de Venezuela. Los combustibles refinados venían de Estados Unidos, claro. de otra fuente, de otro destino, ¿no? Entonces, Venezuela, la verdad, bajo ese programa, lo más que suplió fue el 40%. De todos modos, se acumuló una deuda de 4.000 y pico de millones de dólares, ¿tú recuerdas? A lo largo de varios años. El país salió ventajoso. Le sacó ventaja porque negoció esa deuda con un descuento de más de $2.000. 52%. De descuento, exacto. Sí. Y entonces es verdad que se está pagando todavía, pero no es lo mismo de ver 4.000 millones que negociar eso con casi la mitad. Sí, por 2.000 millones. Exacto, con tasa de interés, que si bien es una tasa de mercado, pero con el descuento compensamos como 10 años. Y nos sobra. Exacto. De todos modos, era cómodo para el país esa facilidad que nos dio Venezuela, pero no era la solución. Y ahora tampoco lo hubiese sido. Sí. En eso estamos claros. Pero sin embargo, eso se está traduciendo en los precios de los combustibles. Y yo veo que la autoridad está tratando de justificar la situación del petróleo para justificar el precio de los combustibles. Pero para mí eso, yo le tengo temor a esos subsidios porque ya se está prolongando mucho. Esos subsidios van a hacer mella al presupuesto de inversión del gobierno. Así es, mira, los subsidios ya al momento de lo que va de la semana pasada eran 1.938 millones de pesos. Sí, mucho dinero. O sea, yo ya no hablando de un promedio de más de 500 millones, promedio semanal. ¿no? Claro. Y el petróleo sobrepasó los $90 en el transcurso de la semana. ¿no? Sí. No sabemos todavía qué podría pasar, porque aquí hay variables geopolíticas que están incidiendo y hay que reconocer que todavía el mercado no se ha recuperado y aparentemente el mercado se va a comenzar a recuperar ya en los próximos días por las aclaraciones que tú comentabas ahorita de Nueva York, que quitó ciertas restricciones, Sí. Los colegios ya están eliminando restricciones. Sí. O sea, tú decías ahorita con justa razón, la gente le perdió el miedo ya al coronavirus. Sí. Todos los virus han desaparecido. Sí. El problema es salir Y después convivir con esto y volver a esa Exacto, normalidad. porque mientras la gente tenga el temor, hay gente que siempre va a querer justificar su inactividad, ¿no? Y se acostumbró además a no volver a trabajar como era antes, ¿no? Y siempre van a buscar, no, porque mira, que hay que darle más tiempo. La realidad es que ya esa barrera, digamos, ese miedo se está rompiendo, ¿no? Entonces, esto también podría reactivar la economía. Debe reactivarla. Como una economía que tiene todavía una oferta por debajo, porque hábilmente los países productores, o sea, los de la OPEC, no han aumentado las ofertas al mismo nivel de la demanda. Entonces, no hay muy buenas expectativas de baja del precio del petróleo. No. Y las tensiones en Europa, con el caso de Ucrania, Estados Unidos, que no saben qué puede terminar eso y cómo puede eso alterar todo lo que es ese flujo normal de comercio que proviene de esa zona y además donde está involucrado también el petróleo y el gas natural. Claro, hubo algo y es que con la caída de los precios, los productores de esquisto se fueron a la quiebra. Entonces, porque esa sería otra alternativa, ¿no? Había unas reservas buenas. Sí, con petróleo por encima de los $60, el esquisto es rentable. O sea, ahora mismo está alrededor de 90, ¿no? Pero eso requiere de retomar otra vez lo que es una actividad. Invertir y volver y ponerlo en... Sí. Claro. De todos modos, en el caso nuestro, estamos hablando de que estos precios son los más altos en los últimos 7 años. Desde los $90. Sí. Claro. Y en lo que va de este año, los precios se han incrementado en un 16%, los precios del barril de petróleo, con la agravante de que está muy volátil. Pero volátil a la alza, que es lo peor. Con expectativa a la alza. Sí. Tú recuerdas que nosotros hicimos un presupuesto con un petróleo a 62.70. Sí. Eso quizá va a obligar a modificar el presupuesto, aunque este es un promedio anual, pero mientras tanto también esto reporta más ingresos al gobierno, porque se proyectaron los ingresos en base a 62.70. Sí, yo estaba viendo una tasa de un cuadro de descomposición
de los precios por combustible, y eso incluso los términos, los renglones de impuestos siguen alrededor del 10%. Siguen siendo muy altos. Alrededor del 10% los ingresos tributarios recaen sobre el petróleo. Claro. ¿Tú recuerdas que en el año 2006, que fue una de las leyes que le agregó ahí, creo que fue la Apaloren, si mal no recuerdo, ¿no? Hay un impuesto selectivo y un Apaloren. Esa ley se justificó sobre la base de que la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio nos despojaba de una cantidad considerable de impuestos, ¿no?, al comercio exterior. Y entonces había que buscar una fuente para compensarlo, ¿no? Y recayó mayoritariamente sobre el petróleo, ¿no? Por eso, esa ley creo que no sé si fue el selectivo, no recuerdo si fue la Apaloren, pero sé que uno de los dos que son los más significativos, ¿no? Pero de todos modos hay que destacar que en el petróleo recae el 33% aproximadamente de lo que tú pagas por un galón de combustible es impuesto. Sí. Y lo otro ya es la distribución, que ambos llegan casi al 50%, 45 y 48%. Incluso los márgenes de beneficio de los intermediarios, tanto aquí son del doble que afuera. Sí, de los transportistas como de las distribuidoras, han seguido en un alza suave, considerable, callado, pero que viene a incrementar estos costos impositivos y convierten entonces ya el combustible final que llega al usuario, lo convierte en un producto muy oneroso. Claro, mira, alrededor de 95 pesos de lo que tú pagas por un galón, 287 vale ahora mismo la premium, ¿no? Sí. Es impuesto. 97 puntos y algo. Es impuesto. Es impuesto. Y lo otro ya es márgenes, la descomposición transporte, de los beneficios colaterales. Bueno, de todos modos, vamos a ver la comparación, como tú decías. Yo no creo que esa comparación sea del todo válida, porque estamos comparando precios en países con altísimo nivel de ingresos. No, claro. Algunos, la mayoría de ellos, 10 veces más que nosotros, Hong Kong, Suecia. Claro. Así sí es cómodo. Además, esos países tienen un criterio sobre aquellos bienes que tienen externalidad negativa, o sea, que agregan daño al medio ambiente, ¿no? Y lo penalizan con altísimos impuestos. Claro. Eso como una forma de incentivar el uso de la tecnología alternativa. Ya en Suecia, por ejemplo, a partir del año 2025 no van a fabricar carros de combustible fósiles, ¿no? Entonces, la comparación yo no creo que sea... No es la más correcta. No, es una comparación hasta cierto punto política. Va a ser difícil eliminar los impuestos, claro está. Lógico. Porque fíjate que el gobierno identificó aquí dos fuentes de impuestos, que son los de los cheques, transferencia bancaria, y el petróleo. En ambos casos son fuentes muy difíciles de evadir. La evasión ahí debe ser prácticamente cero. Prácticamente cero. O sea, que esa es la ventaja que tiene para el gobierno, identificar fuentes de recaudación de ese característica. Porque el gobierno mismo ha admitido desde siempre, desde los últimos años, que la evasión no es alta. Es muy alta. Claro, más de un 40%, y en algunos casos hasta un 60%. Sí. Pero ni la refinería, ni los intermediarios de petróleo, que son grandes, ni los bancos tienen forma. No tienen forma. No tienen forma de evadir. No. El petróleo está ahí y los cheques también. Claro. Eso es así. El Banco Central, según tu agenda, enfrenta una amenaza. Enfrenta la amenaza de la meta de crecimiento y la estabilidad en los precios. Mire, Este es otro renglón importante en este desarrollo, en este renacer de recuperación de la economía. Sí, el año pasado tuvimos como gran logro, ¿no?, ese crecimiento espectacular de un 12.3 y sabíamos que este año iba a ser un año con una desaceleración en el crecimiento porque había la necesidad además de meter la economía en cintura. O sea, los instrumentos que tú utilizaste para lograr la expansión, que en cierta medida fue la continuidad de los mismos instrumentos de política económica que se utilizaron para contrarrestar los efectos de la recesión, que había que mantenerlo para evitar el colapso de la economía, como decíamos, ¿no? Bueno, pero eso no se puede mantener indefinidamente, ¿no? Cuando tú sales de cuidado intensivo, te ponen en un tratamiento, en observación, pero no te pueden dejar ese tratamiento. No. Entonces, se muere más rápido. Se entiende que la economía tiene que buscar ahora la estabilidad.
Y eso supone una desaceleración en el crecimiento. Se proyectó entre un 5 y un 6%, que es el crecimiento promedio de la economía dominicana. Se estima que lo que es el crecimiento potencial es un 5%, o sea, es un crecimiento que no entorpece, no compromete la estabilidad macroeconómica, digamos, ¿no? Sin embargo, con el petróleo a ese precio, podría alterarlo todo. La inflación que el Banco Central sigue proyectando es 4 más o menos. El mismo objetivo de meta inflación que ha mantenido en los últimos tiempos. Pero con el petróleo a ese precio va a ser difícil, imposible. Va a ser difícil. Imposible, ¿no? Y lo otro es que la política de recorte, digamos, de reducción del circulante para contrarrestar los efectos de la inflación, también te van a desactivar el consumo de la economía y la inversión. Así es. Que son las variables que más cuentan en lo que es digamos, la medición del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, fíjate que hay unos digamos, objetivos contrapuestos entre inflación, crecimiento. Pero que obedecen a una realidad. Claro. No. La política monetaria es correcta. Es correcta de subir la tasa de interés, que se le han aplicado 150 puntos ya en menos de 3 meses, ¿no? Se retornó al 5%, pero sin lugar a dudas que eso va a impactar el consumo, porque no va a ser lo mismo financiar el consumo, va a subir la tasa de interés del mercado. Claro. La está subiendo ya, ¿no? Claro. Y la inversión también. Entonces, la situación de la economía ahora mismo, primero, el Banco Central está tratando de evitar sobrecalentamiento de la economía, de controlar una inflación que no depende de nosotros. Porque si bien es cierto que esto podrían haber algunas medidas que el impacto no sea tan fuerte también. Sobre todo en los sectores más carenciados. Sí. Que son los que están pagando las consecuencias del desempleo, sí, que todavía no y que no tienen rejuego. Y del alto costo de la vida, ¿no? Sí. Los programas sociales en este caso son muy importantes. Son vitales. Pero para el gobierno poder apoyar en su programa necesita más ingresos. Sí, o sea que estamos en la misma. Sí. Es una rueda. Claro. Es una rueda. Claro. Pero mira, algo que sí se ha proyectado bien es el turismo. El turismo ha ido bien. Sí, vi una cifra preliminar del Ministerio de Turismo de que en el mes de enero, bueno, para comenzar la cabañuela, sí, fue de 530.956 visitantes no residentes. Hay que destacar que de esos visitantes no residentes, el 82% son extranjeros. Sí. Tú sabes que visitantes no residentes incluyen los que son, hay muchos dominicanos que no residen en el país, pero hay que contabilizarlo como turismo, ¿no? Como turista, ¿no? Esa cifra es un 129% por encima del mismo año anterior. O sea que en el 2021 ya comenzaba muy tímida la recuperación. Aquí más que la duplicamos, ¿no? Y se proyecta que para este año estaremos recibiendo unos 7 millones de turistas. Sería la cifra más alta, históricamente hablando, ¿no? Sí. Esa proyección es un 9% más que en el 2019, que fue un año normal, y un 7% más que en el 2018. Que recuerda que el 2019 se vio afectado por los comentarios. Por aquella campaña así contra. Pero en ambos casos promediábamos los 6 millones. Sí. Y si ahora tenemos comenzando unos 530.936, y este mes no tiene por qué ser mejor. La temporada todavía no es la alta. Y además recuerda que se vio entorpecido por la categoría que nos dio Estados Unidos, Canadá. Ya con la apertura de mercado norteamericano, que es el más importante, la apertura de Canadá, y probablemente, si las cosas siguen como van, con más del 70% de gente vacunada, ya se levanten todas lo que son las limitaciones, Europa y el resto del mundo, ¿no? La pena es que esta pandemia frustró la meta que se había fijado el gobierno de la República Dominicana de llevar 10 millones de turistas en el 2022. Claro, eso va a ser imposible. Claro. Eso va a ser imposible, pero la recuperación podría significar reiniciar esa ruta de crecimiento postergada para más adelante. A no ser que tengamos un boom, como los restaurantes. Tú vas un lunes a un restaurante y está lleno. Está lleno. Porque el tiempo que la gente tuvo reprimida... Como que se la quiere desquitar. Sí, o sea... Nadie sabe si conseguimos un boom por ese lado. Podría ser. Y lo otro es que algunos países en la región también están perdiendo atractivos como para turismo, ¿no? Algunos países también con la situación política, la inestabilidad, la inseguridad. Sí. Entonces eso podría volcar hacia nosotros algún flujo turístico. Ese es uno de los isos importantes que tenemos en República Dominicana, la estabilidad política y social.
Claro. Que la gente aquí, si bien es cierto que a veces nos han colocado en listas de observación o listas negras por ratería, por delincuencia, por algún sistema de violencia, en cuanto a la estabilidad del país, no hay ese peligro. Acuérdate con el problema de México. Claro. Un desplazamiento hacia la República Dominicana. Claro. Ahí está llegando mucho turismo procedente de Latinoamérica también. Lo cual es bueno. Sí, claro. Lo cual es bueno. Pero mira, esta semana, perdón, Carlos, esta semana, la DGI se vio en el volcán, en el centro del volcán, porque se publicó una nota de que se comenzaría una nueva escala de cobros impositivos, de liquidación de cobros, y los primeros que gritaron fueron los médicos. Pero yo supe que también otros sectores liberales que cobran, no como empleados, abogados, ingenieros, algunos otros, periodistas que tienen oficinas de consultoría, economistas que son consultores, también dijeron, espérate, y externaron sus ajerizas sobre esto, porque iba a incrementar su inversión, o sea, su pago impositivo. Mira, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Todos los años, la DGI anteriormente indexaba el monto exento, tú recuerdas. Sí. Desde el 2017 se frizó. Sí. Si se hubiese seguido indexando, ahora mismo los salarios de 40,000 pesos no pagaran impuestos. Sí. En la actualidad está en 416,220. Está frisado desde hace, como te digo, del 2017. ¿No? Eso equivale a un salario promedio de 34,685. O sea, hasta ahí nadie paga impuestos. A partir de ahí, entonces comienza una escala. Que es del 15, 20 y 25. Para los ingresos superiores a los 867,123. A partir de ahí, tú pagas el 25%. Lo que yo no entendí en ese cuadro que yo vi, tú me lo explicarás o me corregirás, que dice que tú tienes que pagar, ya en las escalas, tanto y después el 15%. Sí. Pues tienes que pagar, hay un monto inicial que tú tienes que pagar. Ok, te lo voy a redondear. ¿Por qué? Vamos a suponer que sean 400,000 los exentos, Okay. ¿no? Entonces, de 400 a 600, ¿cuánto hay? 200. 200. Entonces, el 15% para esos 200. Ok. Ok, tú lo sumas, digamos, de 600 a 800, el 20, entonces sería el 20% para esos 200. Claro, cuando tú sumas todas las partidas, como tiene una partida que es cero, la tasa media, te pongo un ejemplo, para 1 millón de pesos, por ejemplo, solamente va a pagarle 25 lo que exceda de los 867,123. O sea, es después de eso. Claro. Es igual que el IPI, entonces. Sí, porque es progresivo. Es igual que el IPI. Es una tarifa progresiva. Tú no pagas hasta 7 millones y tanto. Si tú tienes una propiedad que cuesta 10, hay 7 millones que están exentos y te cobran sobre el... Solo que aquí hay escala progresiva. Claro. No, pues, quería entender eso porque decía... Pero, entonces, vamos a poner 1 millón de pesos anuales, porque sí. la El es anual. sí. Se promedia mensual, ¿no? Para fines de retención, ¿no? El que gana 1 millón de pesos va a pagar una tasa promedio de 11.32. O sea, va a pagar 112,300 pesos. Eso equivale de 1 millón a 11.32. Sí. Porque al tú tener un exento que es cero, sí, tú sumas todo y lo que te da una tasa promedio de 11.32. Ahora, si tú ganas 2 millones, lamentablemente, va a tener que pagar la mayor parte de tu gravamen, va a ser de 25. Exacto. La cuarta parte. Exacto. A partir de ahí, sí, es la cuarta parte que tú tienes que pagar. Pero no quiere decir que tú vas a pagar el 25, porque siempre, claro, si sube a 8 o 10 millones, ya casi todo es el 25, sí. ¿No? Entonces, eso fue lo que la renta recordó o publicó, ¿no? Pero sí es cierto que para lo que es el plan de simplificado de tributación, que es el que se acogen la mayor parte de los profesionales, PST, que es el que se acogen la mayor parte de los peseteros, ¿no? Sí. Es donde se acogen la mayor parte de los profesionales liberales sí, que no llevan contabilidad, o no presentan contabilidad, no tienen justificación de gasto comprobante. Entonces, lo que estaba pasando, según dice la renta, y emitió una norma para aclarar, para poner las cosas más claras,
es que en algunos casos se estaban acogiendo a 2 regímenes de exención. No. Pues eso no debe ser. Hubo algo de eso. Claro, pero hay cosas que se cuelan, ¿no? Sí. No deben ser, pero se cuelan, ¿no? Como decía vos, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Exacto. Entonces lo que se trata con esta norma es de poner las cosas más claro, ¿no? Y los primeros que invitaron fueron los médicos, porque del PST los médicos son el mayor grupo, sí, 4.000, algo sí. así, ¿no? El ingreso promedio anda por los 300,000 pesos más o menos, ¿no? Que todo el mundo sabe que está muy por debajo. Subvaluado, muy Sí, subvaluado. porque el problema es que a ellos no se les exige comprobante fiscal. No. Cobran mucho, de hecho, te pasan los honorarios y la consulta en efectivo. Claro, e incluso indistintamente. Y nadie se quiere meter con los médicos. Pero la realidad es que si se fueran a llevar, si se fuera a hacer la tributación por los ingresos reales, hay mucha gente que está acogida a ese plan, ¿no? Que probablemente debería pagar un poquito más. Hay médicos que ya están cobrando 8 y 9 y 10 mil pesos por consulta. Sí. ¿Y los procedimientos? No. Y los seguimientos incluso te lo cobran. Y en efectivo. En efectivo, la mayoría. Entonces, yo entiendo, se creó un revuelo con esto porque la indexación no se está haciendo. No, sí. Se dejó de hacer desde el año 2017, ¿no? ¿Cuánta gente estaría, digamos, pagando un poco más? Mira, la cifra que se tiene del empleo privado es de que solamente 517,000 empleados. Estamos hablando de que la población laboral privada, tanto privada y pública, ¿no? Formal, digamos. Sí, son según la cifra de la tesorería, ¿no? 2 millones y pico. Exacto, 2.322.000. Exacto. Entonces, privado hay el 70% y público el 30%. Entonces, pero en promedio, de 40,000 a 125,000, solamente estamos hablando de que hay 517,000, digamos, empleados que tributarían, ¿no? Sí, que están libres, están exentos. No, eso serían los que van a quedar grabados. El resto está exento. Te estoy hablando de que de 2.322.000, solamente de 517 están con ingresos entre 40 y 125. Un 20%, menos un 20% incluso. Exacto. O sea que hay casi un 80% exento sí. de pago, porque es que el promedio de los salarios en nuestro país, tú sabes que anda por entre 25 y 30. Y pues fíjate quiénes gritaron. Bueno. Y como tú dices, mejor no meterse con esa gente. Y los gobiernos no les interesa meterse con esa gente, ni con los choferes, ni con los médicos, ni con los maestros. Sí, pero tiene que controlar, porque irrita a lo que pagamos, ¿no? Claro. Como debe ser. Claro. A lo que, bueno, claro. a ti te cogen y te cruzan algunos paguitos que te hacen por ahí. Sí. Y tú tienes que pagarte medio millón o millones de pesos. Y cosas así, que parece a veces como si fuera una persecución. Claro. Entonces uno dice, ven acá, ¿pero y qué pasó? Entonces, sí, vamos a todo. Sí, como dijo la monja. Gracias, don Carlos, gracias por estas informaciones. Qué bueno, esa explicación, principalmente esa explicación final sobre este revuelo que se armó sobre el tema de la renta, porque en estos días ya que comenzaron las liquidaciones. Febrero, marzo, abril, sí. Son los meses de las liquidaciones de lo devengado, lo ganado, lo facturado del año pasado. Sí, este mes creo que sí, comienza este mes. Hay febrero, marzo y abril. Hay en tres renglones diferentes. Gracias de nuevo, gracias a ustedes por su compañía en este conversatorio con Carlos Cuello sobre los movimientos de la economía aquí en República Dominicana y en el resto del mundo. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
En España, por mucho tiempo, han existido las bandas latinas, bandas de jóvenes, son asesinos y son asaltantes y dan mucha agua que beber, tienen que ver mucho con el tráfico de drogas incluso. Y los dominicanos han estado presentes en estas bandas por mucho tiempo y se les considera grupos bastante fuertes, bastante duros. Esta banda de Don't Play es una banda de jóvenes que ha resurgido en los últimos tiempos después de aquella famosa Latin algo que se hizo famosa allá en España. Bueno, pues la policía le entró a esta banda de los Don't Play en busca de los asesinos de una muchacha de origen colombiano que fue muerta el pasado sábado en un asalto, en una acción delincuencial. 11 dominicanos cayeron presos y varios más de otros países están dentro de ese grupo que se le conoce ya la comisión de varios asesinatos, asaltos, robos y acciones relacionadas con las drogas allá en España. Y mientras tanto, en Nueva York, ya lo decíamos ahorita, usted puede entrar donde quiera sin mascarillas. Antes, a los lugares cerrados, no podía entrar si no tenía la mascarilla. Podía andar en las calles. Ya las cosas están en Nueva York volviendo a su plena normalidad. Estos y otros temas nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País en las internacionales. La Guardia Civil detuvo este jueves a 11 miembros de la banda latina Dominican Don't Play, asentados en las ciudades de Madrid y Toledo, 3 de ellos como presuntos autores materiales del asesinato de un joven de origen colombiano de 25 años el pasado sábado en la capital española. La crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania, que ha encendido las alarmas en las cancillerías de toda Europa ante el temor de un conflicto armado en ese continente, tiene un significado muy distinto para China, que según algunos analistas puede resultar indirectamente favorecida con estas tensiones. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, levantó el día de hoy el mandato de llevar tapabocas en la mayor parte de sitios cerrados por el progreso tremendo en la reducción de los contagios del COVID-19, lo que permite que el Estado pase a una nueva fase. El presidente peruano Pedro Castillo juramentó a su cuarto equipo ministerial en medio de un año de gestión, bajo una crisis política en la que recibió críticas por su descuido al escoger sus secretarios, y sus enemigos políticos pidieron incluso que abandone el poder. Su tercer gabinete apenas duró 3 días y estaba dirigido por Héctor Valer, un ex primer ministro criticado por denuncias en su contra por violencia doméstica contra su esposa e hija. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Tenemos una nueva cita aquí, nueva vez, en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.